Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer saludarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo, en tu programa Identidad. ¿Crees en los milagros? Hoy conoceremos la historia del pastor Eduardo Astudillo. Él confió en el poder y en el milagro de Dios que Él puede obrar en la vida de sus hijos. Quédate con nosotros y juntos conozcamos más acerca de esta historia. Antes, tengo una invitación para ti. Solicita gratuitamente la guía de estudio bíblico Jesús, Restaurador de la Vida. A través de este material puedes aprender acerca del perdón, la salvación, la vida eterna, el sábado, la iglesia y otros temas. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o contactarnos al teléfono que está apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Eduardo Astudillo es pastor y secretario general en la Universidad Adventista de Chile. Está casado con Elizabeth Araya desde febrero de 2006 y tienen 2 hijas. Durante su trayectoria ha tenido variados puestos de trabajo en diferentes áreas de la iglesia, pero en todas él sostiene ha intentado darle su vocación, que es el evangelismo hacia las personas. Cuando era pequeño, Eduardo tuvo una complicación de personalidad relacionada con el autismo y la tartamudez, la que se transformó primeramente en un gran problema, pero gracias a un pasaje bíblico terminó siendo la fuerza para salir adelante. Más grande, en una campaña evangelística, vivió una situación milagrosa en conjunto con una persona que soñó con su cara durante 20 años. Ese episodio le permitió ser una gran bendición desde allí en adelante para la obra de Dios en la tierra. Vamos a conocer a Eduardo y las bendiciones que el Señor le ha dado. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Eduardo Astudillo con una historia de vida increíble, cómo Dios se ha manifestado en su vida poderosamente y hoy vamos a ser testigos de eso. Adelante, pastor Eduardo, un placer tenerlo aquí en Identidad. ¿Cómo está? Muy bien, Ángela, contento de estar con ustedes en esta hora y tener este privilegio de compartir testimonios, experiencias. La verdad es lo que Dios ha ido construyendo a lo largo de este tiempo y de estos años. Que creo que ¿sí? Si hay algo que Dios quiere construir a través de nuestra vida es personas para ser ciudadanas del reino de los cielos. Amén, pastor, qué hermoso. Hablábamos por interno su historia de vida para una semana especial de identidad con el pastor Eduardo, porque realmente es impactante cómo Dios le ha guiado en todo momento, ha estado ahí a pesar de las decadencias, a pesar de las dificultades. Pero antes de ir a lo que nos convoca, pastor Eduardo, cuéntenos un poco, ¿dónde vive actualmente? ¿Cuántas hijas tiene? ¿Cómo se llama su esposita? ¿A qué se dedica actualmente? ¿Cuáles son los desafíos? Cuéntenos, pastor Eduardo. Mira, Ángela, bueno, en estos momentos estamos aquí viviendo en la ciudad de Chillán, contentos de que Dios nos trajo a este lugar. La verdad es que en los últimos años, trabajando en la administración de la iglesia en el norte de Chile, en la Asociación Norte, después en la Misión Sur Metropolitana, si hay algo que en lo que tal vez estaba en deuda es estar más tiempo con la familia, con mis hijitas, que es Haris y Lisette. Haris tiene 12 años, Lisette tiene 10, aunque ella ya me dice, no papá, si tengo 11, y es porque ahora en unos días más, el domingo de hecho ya está de cumpleaños, así que ahí mis 2 hijas y mi esposa Elizabeth Araya. En estos momentos estamos viviendo en Chillán y trabajando también en Chillán,
en la Universidad Adventista de Chile. Estamos aquí desempeñándonos como secretario general de la universidad y hemos llegado, la verdad, que en un proceso bien complejo, yo digo para mí. Y hartos desafíos. Para mí, yo digo, porque sí. En la universidad ellos están acostumbrados a todo el mundo, el lenguaje de lo que es la UNACH, pero yo estoy recién familiarizándome, pero en un contexto de ser el año de la acreditación. Así que me ha tocado aprender a fuerza y creo y espero estar siendo un aporte para la universidad dentro de este proceso. Así que hay grandes desafíos en esta área de la acreditación aquí en la Universidad Adventista. Que sin duda con la ayuda del Señor, así va a ser, van a tener ahí la acreditación de nuestra casa de estudios en la Universidad Amén. Adventista de Chile. De paso, invitar a nuestros amigos para que puedan visitar el sitio web www.unach.cl y puedan realmente vivir la experiencia UNACH. Ahí estoy haciendo la promoción a esta linda casa de estudios. Que Dios les siga bendiciendo ahí en esa responsabilidad, en ese trabajo. Sé que hay muchas cosas por hacer en la universidad, se necesita toda mano de obra en el sentido de ayudar en lo que se pueda para sacar adelante no solo personas profesionales para su futuro normal, sino, como el pastor muy bien decía, herederas del reino de los cielos para la eternidad. Así es, y reforzar el tema de la universidad. La verdad es que quiera Dios que nuestros jóvenes y aquellos que tengan y quieran vivir esta experiencia UNACH sientan el anhelo, el deseo de vivirlo. Para aquellos que tuvimos el privilegio de estudiar acá, creo que va a ser algo que los va a marcar para siempre. Lo digo desde la experiencia. Yo estudié 5 años en la Universidad Católica y después me vine a la Universidad Adventista, entonces conozco la diferencia. Sé muy bien que la experiencia UNACH es una experiencia UNACH, única. única. Pastor Eduardo, vamos a ir a su niñez, a su dura niñez, pero antes de eso tengo entendido que sus padres no podían tener hijos. Usted es un milagro, Pastor Eduardo. Cuéntenos cómo fue eso. ¿Cómo fue ese milagro del Pastor Eduardo? Así es, mira, creo que la verdad es tal como tú lo has dicho. Creo que es un milagro. Como familia siempre lo hemos entendido así, de esa manera. Mis papás se casaron en esos años. Estamos hablando ahora, mis papás ya están cercanos a los 80 años. Y estamos hablando que se casaron muy jovencitos. Mi mamá era muy normal en aquella época y ella tenía 16 años cuando se casó. Mi papá tenía 21. Entonces eran jóvenes, con grandes sueños y todo. Y mi papá siempre fue muy, como lo decimos acá en Chile, muy guaguatero, muy cariñoso con los niños y todo, pero resulta que no podía tener hijos. No podían. Mi mamá estuvo durante esos 11 años donde no podían tener hijos en distintos tratamientos. Estoy hablando que esto fue por allá por la década de los 70, donde prácticamente mi mamá, cuando nos habla acerca del tema, es que literalmente era que estaban, a veces ella sentía que hasta experimentando con ella para que llegara a tener hijos, pero después de muchos años en diferentes clínicas, hospitales acá en Santiago, yo soy nacido y criado en la zona de Calera, Quillota, pero entonces mi mamá se atendía en Santiago. Y después de muchos años, finalmente se dieron, ya cerraron la posibilidad de ser papás. Wow. Y en esos años criaron a varios sobrinos. Yo tengo varios primos. Primos hermanos, a mis papás, prácticamente. Claro, a mis papás literalmente ellos le dicen papito y mamita. Para mí mis papás, obviamente mi papá, mi mamá, los amo, los quiero, pero siempre mis primos han tenido un vínculo muy especial con mis papás y para ellos es el papito y la mamita. Y tengo varios primos así. Y fue bajo ese contexto de que ellos ya cerraron la posibilidad, y que mi papá, él siempre fue comerciante y él
un día sufrió una estafa en el banco y lo perdió todo, absolutamente todo. Quedó sin nada. Y luego de aquella estafa, viviendo ahí en La Calera, él subió un cerro un día de lluvia. Estaba lloviendo y él nos cuenta que él subía y subía, y subió hasta ya no poder más. Cuando llegó a un lugar donde ya no podía seguir subiendo, ahí se quedó, cayó de rodillas con la lluvia que había ahí, todo embarrado. Y él le clama a Dios y le dice: Señor, me quitaste todo. Me has dejado sin nada, no tengo nada, ni siquiera me has dado un hijo. Por último, dame un hijo. Si tan solo tú me dieras un hijo, yo lo dedicaría a ti. Ya mi mamá había abandonado los tratamientos hace un par de años atrás. No había forma de... él siguió su oración. En esa oración él se entregó a Dios, hizo compromisos con el Señor, bajó el cerro. Y bajó también confiando en las promesas de Dios. Y fue así como una semana después, una semana y media para ser más exacto, mi mamá se enteró que estaba embarazada. Wow. Y No, después, ¿sabes, Ángela? De que después de 3 hijos, tuvieron que operarla para no tener más hijos. Porque con todas las cesáreas que había tenido o operaciones para tener hijos, mi mamá tenía ovarios poliquísticos, tenía los ovarios del tamaño de una manzana, entonces no había cómo, era imposible. Médicamente era imposible, pero para Dios sí fue posible, y teniendo ovarios poliquísticos que nunca se sanó, es que tuvo a los 3 hermanos, qué siendo su impresionante. servidor ese hijo de la promesa, el primogénito. El dedicado también en ese sentido a servir al Señor. Qué impresionante, Pastor Eduardo. Y siempre hay un común denominador en las historias en identidad. Cuando clamamos a Dios con un corazón contrito, en este caso su papá le reclamó a Dios prácticamente: me quitaste Sí, todo, sí, fue un todo, reclamo. al menos dame un hijo, y que lo haya cumplido, y no solo uno, 3, y que haya tocado parar en ese momento. Es una bendición, y esto nos motiva también, pastor, a dar un mensaje a aquellas mujeres que sueñan con ser mamitas y no han sido posibles. Clamen a Dios, y si es la voluntad de Él, porque Él conoce el futuro, Él sabe a futuro cómo van a ser sus hijos, las dificultades, los problemas. Clamar a Dios, Él va a obrar. Como matrimonio, que oren, y que Dios sea quien guíe sus planes, como fue en la vida de sus papitos, Pastor Eduardo. Usted Así es, nació, mira, Ángela, ¿sí? es muy cierto lo que tú dices. Yo puedo dar fe de que esas historias que uno lee en la Biblia de mujeres con avanzada edad que llegan a tener hijos y se cumplen las promesas en ellos y todo, que se da hoy en día, y que es Dios el que abre y cierra la matriz para que nazca o no un bebé. Entonces, hay mamitas a las cuales tal vez un procedimiento médico les va a ayudar, y sin lugar a dudas que hay muchas que a través de ese proceso, y Dios puede utilizar ese medio también para que muchos papitos puedan llegar a tener hijos, y es parte de un proceso, y tal vez dentro de ese proceso también se va desarrollando esa dependencia de Dios. Pero tal vez hay otros casos, como lo es el de mi mamá, de mi papá, que simplemente fue la intervención divina. Y no hay Totalmente. otra Y no hay explicación. otra explicación, sí. Como los milagros no se, lo he dicho en identidad, los milagros no se entienden, solo se aceptan y ya son milagros. Amén. Pastor Eduardo, usted de chico sufrió mucho. Yo lo veo ahora usted hablando con fluidez, es pastor, ahora en la universidad. Cuando lo entrevistábamos, ahí sale en Revista Nuevo Tiempo, en la TV, también habla con gran elocuencia, capacitaciones, etcétera. Pero usted sufrió de tartamudez. Cuéntenos cómo fue ese proceso. Mira, de hecho, es cierto. Por el lado de mi mamita, yo soy de tercera generación de adventistas. Ahí hay una historia bien bonita de mi tatarabuelo, que él, por allá, también por la época del despertar de la iglesia protestante en Europa, es que
él terminó siendo perseguido y excomulgado por la Iglesia Católica. Él trabajaba para el gobierno en Berna, era en Suiza, era de las 10 familias más ricas que había en Suiza. Entonces, él, al hacerse protestante y fundar iglesias evangélicas allá, es que comenzó a ser perseguido, y es así como él llegó aquí a Chile. De hecho, en Chile se tuvo que chilenizar el apellido de von Roth a de Roth para que no lo siguieran persiguiendo. Y es así como él se va y se esconde en lo que terminó siendo su Suiza en Chile, que fue la isla Juan Fernández, donde ahí hay una historia muy, muy linda. Él comenzó la explotación de todo lo que es la langosta y todo eso Pastor, por allá, por eso yo por le la isla digo Juan que tenemos que Fernández. hacer una semana de identidad con su historia, porque es tremendo. Pero Así que por eso, sí, por ese lado va eso, y por el lado de mi papito, claro, ya cuarta generación de adventistas. Entonces, siempre el protestantismo, por así decirlo, por un lado, la iglesia adventista, por el otro, nací y fui nacido y criado dentro de la iglesia. Mis papás muy comprometidos con la iglesia. Si hay algo que puedo recomendarle a los papitos presentes que puedan estar mirando acá, es que inviertan en los hijos. ¿A qué me refiero con esto de invertir en los hijos? Mi papá, él nunca tuvo dedos para el piano en lo que es Conquistadores, por ejemplo, pero siempre estuvo ahí siendo el capellán, haciendo cualquier cosa, nos llevaba, mi mamá siendo la cocinera del club. Entonces siempre eso hizo que nosotros estuviéramos dentro de la iglesia. Yo sintiera desde muy pequeñito el deseo de ser pastor, pero efectivamente no me acompañaba mi personalidad. Yo creo que mi tartamudez o mi timidez mi tartamudez estaba más bien asociado a la timidez que yo tenía. Mi timidez era muy, muy grande. Yo no fui de muchos amigos cuando pequeño porque no tenía amigos yo, sino que eran amigos de mi hermano. Y era justamente por mi timidez. Esto se fue agudizando tanto con el paso de los años que cuando pasé a enseñanza media, ya teniendo 13, 14 años, me cambiaron a un colegio en Quillota. Por lo tanto, yo tenía que viajar 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Y en esa hora de ida y de vuelta yo llegaba con mis manos sudadas, mis dolores de cabeza. Siempre he sufrido de jaquecas, pero ahí se agudizaron mucho más estos problemas de mis dolores de cabeza porque me llegaba muy, muy mal al relacionarme con gente en la micro. Yo era todo un tema, se sentaba alguien al lado mío en la micro y yo sudaba, sudaba y empezó. Y es así como finalmente terminé en tratamiento psicológico por este tema. ahí Mis pasó papás a algo esa edad ya, delicado. ¿sí? Yo creo que en ese tiempo el tema de ir al psicólogo era como un tabú. Ahora es más Claro. normalizado, pero creo que en ese tiempo era un poco más duro el tema, por decirlo así. Y sé que pasó algo ahí muy delicado que marcó su vida, que marcó también a futuro. Claro, de una u otra manera, lo que ocurrió ahí con el psicólogo, que no fueron tantas las veces que fui, habrán sido en total unas 3 veces, y que de esas ocasiones en las que fui, fue muy extraño, porque yo en mi falta de personalidad, mi timidez, mi tartamudez y todo, eh, no me salían las palabras. Finalmente, sabes que en esas 3 sesiones yo a él no le dije absolutamente nada, ni siquiera fui capaz de decirle mi nombre. Él me mostraba una figurita, en ese tiempo no existían los data, eran estas proyecciones, así que mira qué es lo que ves tú aquí, qué ves allá, qué ves acá, y yo con él no le dije absolutamente nada. Entonces él ya en la última sesión llamó a mis papás. Yo nunca escuché ningún, ningún diagnóstico. No sé si que porque la época tal vez todavía no existían estos diagnósticos que hoy sí ya están, ya sea Asperger, autismo o algún otro trastorno, no sé, o cómo llamarle, que pueda existir, que nunca yo escuché un término, Pastor, y pero usted hoy, tenía 13 años, 13 años de 13 edad. años, ya sí, ya estaba bastante grandecito ya. Y,
fue que ese día mis papás entraron a la consulta y Dios dirigió las cosas de una u otra manera porque la puerta quedó abierta. Por las cosas que el psicólogo le dijo a mis papás, creo que no fue intencional, no creo que el psicólogo haya querido que hoy yo cuente lo que él dijo, porque lo que dijo puede ser considerado grave. Él le dijo a mi papá varias cosas, pero hubieron dos frases que hasta el día de hoy me han marcado. Una de ellas fue, ¿saben? Su hijo no sirve para nada. Y la otra frase fue, su hijo va a ser una carga para ustedes toda la vida. Mis papás salieron obviamente llorando del lugar. ¿Qué vamos a hacer con este niño? ¿Y cómo lo vamos? Y yo, de vuelta, esto fue en Quillota, y desde Quillota a Calera, yo me iba haciendo el dormido, pero iba escuchando lo que iban hablando mis papás, mi mamá llorando. Yo llegué a la casa también llorando, y yo tengo mi hermano que tenemos 1 año, 7 meses de diferencia. Dormíamos ahí en la misma pieza los dos. Un ángel para ti fue. Entonces, claro, él fue fundamental en todo este proceso. Y siendo mi hermano menor, que era mi mejor amigo y la persona con la que yo me desarrollaba más, y me preguntó qué es lo que pasó. Y ahí yo le comenté todo, le conté, y creo que Dios guió a mi hermano, él en ese tiempo teniendo ¿cuánto? 11 años, 12 años, no más que eso. Y él me dice, hermanito, ¿y por qué no pruebas a Dios? Y él me leyó el versículo que lo tengo aquí, que yo me lo sé de memoria y tal vez muchos se lo saben de memoria, que es Filipenses 4:13, que es un texto que a mí me cambió la vida. Y es tan sencillo, pero es una promesa, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él me leyó ese texto y oró conmigo, por primera vez en mis 13 años, que yo fui a hablar con mis papás estaban en la pieza, todo esto no ocurrió dentro de tantos minutos o tantas horas. Y yo me enfrento a ellos, le digo, mamá, papá, yo voy a probar si Dios existe. Si Dios existe, Él me va a cambiar. Papá, hable en los conquistadores para que los conquistadores me den parte en algunas actividades. Predicación, lo que sea, hable con el director del club. Mamá, mándeme a comprar, porque hasta mis 13 años yo nunca había podido ir a comprar al negocio, al almacén de la población donde vivíamos, porque me ponía nervioso, sudaba, se me olvidaban las cosas, tartamudeaba y no lo había podido hacer. Y comencé a atreverme a hacer cosas siempre, literalmente, creo que no voy a exagerar con esta frase que voy a utilizar, las 24 horas del día, excepto cuando yo dormía, yo repetía en mi mente el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iba a comprar repitiendo el versículo. Comencé a predicar repitiendo el versículo. Comencé a compartir con amigos repitiendo el versículo. Y fue un proceso largo. Ahí vamos a hacer una pausa, hablando de largo. Se nos ha acabado el tiempo en identidad. Yo quiero invitarlo para que nuestros amigos no se pierdan la segunda parte, porque sin duda Dios es maravilloso. El hecho de que su hermanito le haya dado ese texto bíblico tan maravilloso, que yo creo que es el texto bíblico favorito de muchos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, deje la invitación para la segunda parte de esta historia aquí en Identidad y un mensaje final que desee dejar. Así es, así que te queremos invitar para que sigas conectado, sigas compartiendo con nosotros, y si quieres saber más de cómo continúa la historia y cómo es que Dios transformó a un tartamudo, a un mudo, a un tímido, en alguien que ahora se puede expresar sin problema, esté atento a lo que viene a continuación.
Así es, muchas gracias, Pastor Eduardo, por su tiempo, por la disposición, y nos vemos en la segunda parte, querido amigo, querida amiga, de esta interesante historia, porque queda mucho más acerca del Pastor Eduardo y también de su hijita, quien sufrió de leucemia y milagrosamente Dios ahí obró. Ahí vamos a saber detalles al respecto. Que Dios te bendiga. Nos vemos aquí en Identidad en el próximo episodio. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.